Cuando escuchamos el nombre de Israel, varias imágenes se nos pueden venir a la mente. La nación de Israel, el Israel del Antiguo Testamento, el Israel espiritual del Nuevo Testamento, la iglesia e incluso un Israel del futuro. Pero la pregunta permanece: ¿quiénes constituyen el verdadero Israel de Dios? ¿Y podemos pertenecer a ese Israel? Cuando vamos al Antiguo Testamento, podemos ver que Israel recibe dos títulos muy especiales en el contexto del pacto sinaítico: Nación Santa y Reino de Sacerdotes. Estos nos ayudarán a identificar al verdadero Israel. En el primero, el término santo representa el hecho de que Dios los separa, los aparta de otros pueblos y prácticas paganas por su gracia para cumplir con un propósito específico dentro del plan de salvación. Los separa para pertenecer a Dios y para revelar en su estilo de vida y su existencia el pacto que habían entablado con Dios, así como para también llevar a otros a tener esa misma relación. El segundo título es una designación de Israel como el pueblo del pacto, el cual tenía un propósito definido. Como reino sacerdotal, prestarían servicio entre y a las naciones del mundo. Serían un reino de sacerdotes que operarían dentro de la sociedad en general para revelarles a Dios y a su estilo de vida. Tristemente, la nación de Israel del Antiguo Testamento, en vez de mostrarse dedicados y separados como un reino de sacerdotes y nación santa, se convirtieron en un pueblo cargado de maldad. Una y otra vez Dios envió a sus profetas para que regresaran al buen camino, pero el pueblo llegó hasta lo más bajo en su corrupción y se apartó obstinadamente de Dios. El cumplimiento de las maravillosas promesas de Dios, incluida la de la tierra prometida, dependían de la fidelidad de Israel. Todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor su Dios. Si los israelitas eran desobedientes, Dios no podría concederles sus bendiciones. Dios no solo retendría las bendiciones, sino que también, en armonía con las estipulaciones del pacto, los sacaría de la tierra prometida y los esparciría entre las demás naciones. Dios no deseaba castigar a su pueblo, pero su continua infidelidad no le dejó otra alternativa. Aún así, planificó que el castigo les enseñaría lecciones sobre fidelidad y obediencia. El exilio no fue el final. Dios planificó que regresarían y serían restaurados, pero la restauración no se limitaba a un sentido físico. Necesitaba ir acompañada de una restauración interna de las personas. Sin una restauración basada en el nuevo pacto, en lo más profundo de ellos, con la ley escrita en sus corazones, no puede haber restauración genuina en el sentido físico. El nuevo pacto generaría un nuevo pueblo. El arrepentimiento sería la condición para recibir y permanecer en posesión de la tierra prometida. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. El plan de Dios para Israel como una entidad política y religiosa se vio frustrado constantemente por la infidelidad de Israel. Pero siempre existió un remanente fiel, un verdadero Israel que mantenía su fe y su obediencia a Dios, como el caso de Elías y los 7000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Ellos son la simiente santa, el remanente santo registrado entre los vivientes. Este remanente fiel es una entidad religiosa, no nacional. Posee un corazón y un espíritu nuevo. Son los que vivirán bajo los principios y las condiciones del nuevo pacto. Es un verdadero Israel espiritual que estaría formado tanto por descendientes de Abraham como por miembros de otras naciones gentiles. El Nuevo Testamento aclara que la mera descendencia de sangre nunca fue una garantía rigurosa de la pertenencia al verdadero Israel. Pablo usó el Antiguo Testamento para demostrar que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Más bien, el verdadero Israel es un remanente escogido por gracia. Y los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. La promesa de la bendición pertenece a los hombres y a las mujeres de fe. Si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Debido a su desobediencia, el Israel nacional ha perdido su condición de reino sacerdotal. Así que ahora el Israel de la fe, la iglesia,
integrada por diferentes razas, naciones y pueblos, ha heredado todos los títulos privilegiados del Israel de antaño. Ahora, la comunidad de creyentes ofrece a Dios sacrificios espirituales y sacrificios vivos.